Quiero saludar especialmente a mis amigos de 100.3 en la ciudad de Arauca, quienes el día 21 de junio pues estarán compartiendo con nosotros una fiesta que haremos de Insomnia en la ciudad de Arauca. Pero también quiero saludar a mis amigos de la ciudad de Cartagena, donde también estaremos muy puntualitos el día 14 de junio. En un sitio que, si la memoria no me falla, se llama Antigua Bar. Sí, no, lo que pasa es que estoy aquí leyendo una cosa que dicen en el chat. Edu21 me dice: Héctor, no sé qué pasa. Hay un niño llorando en el fondo de... que él dice que está escuchando el programa, pero que en el fondo escucha llorar un niño. Y que hace varios minutos está escuchando y llora y no para de llorar. Bueno, les decía que nuestros amigos de 107.5 en la ciudad de Cartagena pues van a estar este 14 de junio, sábado 14 de junio, compartiendo con Insomnia una fiesta que haremos en un sitio que se llama Antigua Bar. Así es que sigamos adelante. 11:54, un foro más. Bueno, lo escribe Phoebe, dice: porfa, saquen este foro al aire, me gustaría compartirlo con ustedes porque es real. Amigos de Insomnia, yo voy a confesarles algo. Tengo 21 años de edad y llevo 8 años practicando magia blanca. Soy Wicca. Desde que manejo la magia me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, en mi habitación siempre hay una persona de color vigilándome. Lo que es peor es que la única persona que lo veo soy yo. Nadie me cree. Además de que llegamos a esta nueva casa donde vivimos, pasan cosas muy extrañas. A medianoche las campanas que hay en la sala se mueven sin razón y siempre me alan del cabello o me aruñan. Quería comentarles esto ya que siempre que intento comunicarme con ustedes se me corta la llamada y empiezo a escuchar como voces con eco. Estoy muy asustada, pero felicidades por el programa que tienen. Lo dice Phoebe. Esta historia es muy real. Espero que nadie la ponga en práctica. Esto se me ocurrió hacerlo un día, pero nunca lo volveré a hacer. Me refiero a la tabla Ouija. Queremos aclarar, la tabla Ouija no es un juego, es por el contrario algo bastante peligroso, un artículo con el cual no hay que tomarlo como un juego, sino como algo que si se va a practicar hay que hacerse con alguien que realmente conozca el tema, que sea un estudiado en el tema, porque de lo contrario esto le representará muchos problemas. Exacto. Entonces dice él, Pablo, dice: se me ocurrió jugar entonces con la tabla Ouija. Decidí hacerlo en el colegio. No sabía muy bien cómo hacerlo, pero incluso tuve la osadía de practicarla en la capilla del colegio. Traje todos los elementos necesarios y cuando me dispuse a realizar esta sesión en la capilla, esta tomó un aire extraño, como si fuera una especie de funeraria. No me importó y decidí continuar. De pronto noté que una persona estaba sentada en los primeros puestos donde se hacen los párrocos y me dijo: no juegues con mi padre, con él no se juega. En ese momento grité mucho y salí corriendo y dejé mis libros ahí. Busqué a una persona y encontré al portero. Le dije que me acompañara y le conté todo lo sucedido. Él me acompañó y cuando llegamos ni estaba la persona ni estaban mis libros. Por favor, no jueguen con la tabla Ouija, lo dice Pablo. Tengan el cuidado necesario porque esto no es un juego. 8:36 minutos, otra historia de lo paranormal, otra historia de lo oculto, otra historia de miedo que llega a Insomnia. El teléfono 337-8717. Hay alguien en la línea. Hola, feliz noche. Buenas noches. ¿Quién habla? Nuri. Nuri, ¿estás en Bogotá? Sí. Bienvenida a Insomnia, ¿cómo va todo? Bien. Bueno, cuéntame qué fue lo que te ocurrió. Bueno, a ver, yo trabajo como asesora para una empresa que vende pues entretenimiento. Ajá. Y resulta que estaba yo en Centro Chía, allá en un stand, y llegó un cliente. Entonces él me dijo, pues yo le di toda la información y me dijo que lo llamara la semana siguiente. Ajá. Cuando yo lo llamé, me contestaron de una funeraria. Entonces yo dije: ¿aló? Sí, el señor Tatata. Entonces me dijo: sí, le estamos hablando de una funeraria. Y yo dije: pero ve, tan raro. Cuando me dicen: sí, él se encuentra en la sala de velación número 4. O sea que el señor que yo había atendido en el stand lo estaban velando ese día en esa funeraria. Ven, una pregunta. ¿El señor llegó hasta donde tú estabas? Sí, al stand. Tú tenías un stand y él llegó allá.
¿Cómo era la apariencia? ¿Muy normal o tú notaste algo extraño cuando este señor llegó? Pues la verdad no lo recuerdo muy bien. Físicamente tengo una imagen como muy borrosa de él. Ajá. Pero cuando yo llamé y me dicen, no, está en sala de velación, ¿Qué fue me dejó fría. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? ¿O qué fue la primera sensación que experimentaste? No, pues un susto horrible. Quedé así como impresionada. Que la persona que tú habías atendido minutos antes era una persona que ya estaba muerta. Sí, no minutos antes, eso fue como decir un sábado y yo lo llamé como el jueves o viernes, alrededor de 5 días. Y lo coincidencial es que, pues, se haya muerto, ¿sí? Sí. Horrible. Dios mío, ¿supiste las causas de la muerte? No, la verdad no, porque pues a mí sí me dio curiosidad por ir a ver si efectivamente era él, pero pues yo estoy acá en Bogotá y eso queda en Chía, entonces no. Caray. Y aparte que me dio miedo, pues como ver Obviamente. al señor. Aparte que yo siempre he sido como muy escéptica a todas estas cosas. Y, Pero esto, por ejemplo, revaluó tu teoría de ser escéptica. Sí, claro, hartísimo. Y no lo podía creer, entonces yo le pedí el favor a una compañera del trabajo que volviera y llamara, y efectivamente sí, era el señor que está en la velación, en la sala de velación número 4. Dios mío, ok. Nuri, muchas gracias por estar en Insomnia. Ok, que esté muy bien. Una feliz noche. Lo mismo, Chao. hasta luego. De eso no he hablado con nadie, pero entonces, o sea, a mí siempre que se me aparecía la niña, yo la veía y a mí no me daba miedo, pero entonces era raro que se me apareciera a mí y pues nadie más en la casa lo hubiera visto. ¿Cuál cree usted que es la explicación o por qué cree que esto le estaba ocurriendo? Pues sinceramente pues yo no sé, o sea, es algo que a mí no me da miedo, pero entonces pues se me hace raro de que solo se me aparezca a mí. Cuando usted vio la foto de esta niña y se dio cuenta que era la misma niña de sus sueños y de este tipo de experiencias, ¿qué experimentó? Pues sinceramente lo que yo siento es que, que esta persona pues fuese a ser, digamos, una hija mía o pues alguien que yo conocí y que pues que murió, que hizo parte de mí en alguna vez. En algún momento. Sí. Ok, 11:43. Amigo, gracias por estar en Insomnia. Bueno, Una feliz noche. Debe ser muy impactante eso, ¿no? Uno tener sueños con alguien, tener de pronto experiencias, sustos, ¿por qué no? Y llegar a algún lado y encontrarse con una foto de esa persona. O darse cuenta que esa persona no es solo parte de sus sueños, sino que también es parte de la realidad, que esa persona existe, o peor aún, que existió esa persona. Eso me parece un poco grave. O grave el cuento, por ejemplo, de arrancando Insomnia, de la señora que llamaba y nos contaba que atendió a un señor. Eso me pareció, seguramente ustedes lo escucharon, la locura. El señor que llegó a su puesto no sé, a preguntar cualquier cosa donde ella trabajaba. Ella le toma los datos, cuando va y lo llama, le contestan en una funeraria y le dicen que el señor, sí, efectivamente está ahí, pero que lo están velando porque el señor está muerto. La tapa de la olla. O sea, hay cosas que no me caben en la cabeza. 11:44. Y como les decía hace un momento, pues vamos a escuchar un par de canciones para regresar en un momento y poderles mostrar algo más de las historias que tenemos para compartir con ustedes, cosas extrañas que a cualquiera de nosotros nos pueden ocurrir. Vamos a la música y ya regresamos a Insomnia. Lo mágico, lo paranormal hace parte de Insomnia. 9:12 en la noche, marcada como el 18º día, la 18ª luna del mes de agosto del año 2003. El Chancho y quien les habla, Héctor Contreras. En 40 principales abrimos una ventana a lo desconocido y a lo paranormal. Vamos a los foros rápidamente. Ok, Bucaramanga dice, saludos. Vamos a contar la siguiente historia, que vamos al siguiente foro. Lo escriben desde la ciudad de Bucaramanga. Dice, saludos. Vamos a contar la siguiente historia, que es bastante real. Un día, común y corriente, salimos de mi casa con unos amigos. Nos fuimos a un campamento. Eran las horas de la noche y de pronto nos llevamos una sorpresa, ya que dentro del grupo uno de nosotros nos encontraba, pero luego
Lo encontramos más adelante. Estaba en la cabaña, estaba herido, con rasguños por todo el cuerpo. Luego de un corto tiempo nos empezó a contar que un espíritu lo había cogido y lo había golpeado, lo había arrastrado por todas partes. Todo esto porque nosotros habíamos hace mucho tiempo jugado con la tabla Ouija. Bueno, espero que les haya gustado. Bye desde Bucaramanga, lo dice José Marlon. Son las cosas extrañas que pueden ocurrir en un mundo como el nuestro, aquí en Insomnia, en 40 Principales. ¿Hay alguien en la línea? Hola, feliz noche. Gracias, buenas noches. ¿Quién habla? Habla Andrés Sánchez. Andrés, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Cuénteme, ¿qué fue lo que a usted le ocurrió? Bueno, esta es una experiencia de posesión que me ocurrió a mí hace varios años. Ajá. A través de una experiencia que realizamos con tabla Ouija, logramos acceder a un espíritu X con un nombre determinado, el cual no lo puedo decir por razones de seguridad. Y gracias a este espíritu lo ubicamos para hacer algunos trabajos, para que nos avisara algunas cosas y nos convenía hacer algunos movimientos normales de la vida. Ajá. En vista de que nos estaba sirviendo mucho, de que personalmente me estaba sirviendo mucho, decidí adoptarlo mediante un rito, como si fuera un segundo ángel de la guarda, entre comillas. Ajá. O sea, ¿el espíritu iba a ser como su ángel de la guarda? Exactamente. Ok, ¿y como entonces? un espíritu protector. Listo, entonces. Durante varios meses este espíritu me sirvió muchísimo porque me indicaba qué debía hacer, qué no debía hacer, me avisaba de cosas que me podían ocurrir. Y pues yo lo tomé muy tranquilamente porque yo tenía control de este espíritu. Ajá. El problema fue que después empezó a tomar cierto control sobre mí. Ajá. En el sentido de que, por ejemplo, yo estaba mirándome en el espejo cuando me estaba arreglando y yo sentía que alguien veía a través mío. Ajá. Esto pasaba en los pocos segundos, pero poco a poco se hizo mucho más frecuente en tiempo y en duración. Ajá. En varias ocasiones ocurrió, por ejemplo, que estando yo con mi novia, yo tenía unas imágenes fijas en donde yo me veía atacando a mi novia. Por ejemplo, donde yo me veía clavándole un tenedor en el cuello. Ay, hijo de madre. Momentos siguientes. Pero ven, una pregunta. Vos, sabiendo, siendo consciente de que esta entidad, pues que no sabíamos hasta ese momento si es maligna o no, o benigna o lo que sea, ¿a vos no te daba miedo saber que convivías con esta persona, con esta entidad? No, yo ya llevaba varios meses, casi 2 años prácticamente conviviendo con esta entidad y me había servido mucho. Ajá. Entonces ya le tenía confianza y yo creí que tenía el control de esta entidad y por eso no tenía ningún tipo de temor. Ajá. El problema con estas imágenes, por ejemplo, cuando yo me veía enterrándole el tenedor en el cuello a mi novia, Ajá. era que instantes siguientes a que yo veía esa imagen, tenía un deseo inmediato, casi irrefrenable de hacerlo. Al punto de que en una ocasión prácticamente agredí a mi novia a raíz de uno de estos pensamientos. ¿Pero usted la agredió como se lo había imaginado? No, había una lucha interna mía en donde algo me impulsaba dramáticamente a hacerle daño a ella. Ajá. Y algo me contenía. Entonces la agresión que tuvo mi novia fue una agresión realmente mínima comparado con la imagen que yo tenía, con el deseo que yo tenía de hacerlo. ¿Y cómo hizo usted para echar a esta entidad de su vida o todavía comparte con usted? Pues lo primero fue descubrir qué era lo que me estaba pasando. Ajá. Entonces el paso siguiente, y perdón, tomo un minuto más de tiempo. No, sí, tranquilo. Fue que las personas con las que yo estudiaba en la universidad empezaron a ver que yo cambiaba mi apariencia física. Ellos decían que me veían con un corte de cabello diferente o que me veían las facciones de la cara muy diferentes a como yo me las veía realmente en el espejo. Ajá. En ese momento pues la cosa ya se hizo muy dramática. Consulté con una persona, un familiar muy cercano, que hizo una averiguación a través de un maestro, de una persona que tiene un gran poder energético, y descubrimos que había una posesión a través de este espíritu que yo consideraba un espíritu guía. Ajá. Lo que hubo que hacer fueron 2 ceremonias de exorcismo personales. Esas 2 ceremonias fueron directamente en mi cuerpo, Ajá. en determinado sitio de Bogotá. Sí. Pero igualmente hubo que hacer un exorcismo en el lugar donde yo vivía y en el sitio, en la universidad, en un salón específico en donde yo tomaba clases. Porque todas estas áreas estaban contaminadas con la presencia de este espíritu. Después de 2 ceremonias de exorcismo que duraron entre una y otra, hubo más o menos un lapso de 2 meses. Ajá. Más las ceremonias en los locales. Afortunadamente se pudo cerrar la puerta de comunicación que había con este espíritu y la cosa pasó. Ajá. Igualmente en este momento yo soy una persona que tiene una gran habilidad energética
yo puedo ver el aura, puedo ver vidas pasadas, puedo ver el futuro de cualquier persona, casi instantáneamente con solo desearlo. Ajá. ¿Y usted cree que de pronto eso fue como el legado que le dejó esta entidad? O sea, esos, no sé, poderes, esas habilidades. No, ese don yo lo tengo desde la infancia y eso fue desarrollado, fue aumentado a través de la práctica de artes marciales. Ajá. Pero, o sea, en el momento en que se hizo el exorcismo, el temor mío era que yo fuera a perder estas habilidades. Ajá. Afortunadamente no se perdieron, pero igual la posibilidad existe de que nuevamente pueda haber una posesión en caso de que yo vuelva a hacer alguna práctica, por ejemplo, con Ouija. Bueno, pues amigo, muchas gracias por compartir con nosotros esta historia. Ok, muchas gracias. Y pues nada, hombre, me dejó intrigado esto. Bastante duro, ¿ah? Muy duro. Muy bien. En otra ocasión lo llamaré y le contaré otra historia. Listo, señor. Ok, bienvenido siempre, Insomnia. Chao. Chao, gracias. ¿Usted se imagina Contreras estar poseído por... O sea, que una entidad lo siga a usted para todos lados? Sí, se han dado casos. Mire, es tan cierto que alguna vez en este programa precisamente contaban la historia de un espíritu que tenía como esencia femenina y se había enamorado de un hombre. Ajá. Y en donde quiera que él iba, este espíritu lo seguía. Y este espíritu de alguna forma era como celoso y no permitía, por ejemplo, que la novia llegara. Si la novia iba y se quedaba en la casa del tipo, la novia amanecía arruñada, vuelta a una nada. Y al revés. Yo no sería capaz de cumplir con eso. Alguna vez también contaron otra historia hablando de este tema. Alguna vez llamó a alguien y contó una historia en la cual esta persona era fotógrafa. Y había un espíritu que la seguía por donde quiera. Y de 24 fotos que esa persona tomaba, por lo menos en una o en dos, siempre aparecía este espíritu. ¿Una sombra o qué? Sí, siempre aparecía. Siempre. Y a donde quiera que ella iba, lo perseguía. No. O sea que, por eso yo les digo siempre, no es por molestar. Nosotros nunca estamos solos. Es Insomnia, es 40 Principales que está con ustedes. Por razones como esa, precisamente, es que yo muchas veces les digo, cuando inicia el programa, cuando estamos iniciándolo, que es necesario que usted revise muy bien. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a escuchar un programa como este, se convierte en una víctima potencial de cualquiera de estos fenómenos. A usted le puede ocurrir, a usted que está escuchando esto, le puede ocurrir cualquiera de estas historias. Y es mejor que prevenga. Por eso le decimos, asegúrese de estar muy bien en su cama, pero antes de eso vaya y revise las cortinas, revise que estén bien cerradas puertas y ventanas, cierre muy bien su closet, trate de no tener muchos espejos cerca y trate de tener todo listo, porque en cualquier momento puede aparecer un ser de estos y puede cambiar el transcurso de su noche y peor aún, el transcurso de su vida. 9:16 es Insomnia y damos una vuelta por los foros que ustedes escriben en www.40principales.com.co. Ok, este lo escribe Angélica. Dice, quiero hablar un poco acerca de brujas. Saludos, me fascina el programa que ustedes tienen. Bueno, voy a contar la siguiente historia. Una amiga que se encontraba en su casa, de pronto empezó a sentir a la medianoche que alguien estaba como mirándola, como vigilándola detrás suyo. Cuando ella volteó a mirar, se encontró con un ser vestido de negro. Parecía la muerte, tenía los ojos rojos. Era como una especie de hombre esquelético. De pronto se mandó a ahorcarla y ella gritó con todas sus fuerzas. Rezó y ese ser se marchó en medio de la oscuridad. Desde esa noche siempre la visita. La puede ver en las noches sentada al borde de su cama, observándola y diciéndola que nunca la va a dejar en paz. Su mamá no le creía, hasta que un día esta amiguita mía se quedó con alguien muy religioso en el cuarto. Entonces esta cosa se le apareció a la mamá. Dicen que le están haciendo brujería. Incluso ella dice que tiene sueños en la cual aparece en forma de niña con los ojos rojos e intenta matar a su propia amiga. Ella está psicológicamente muy mal y no sabe qué hacer. Esto es una historia real, es para tomarlo en serio. Y espero que les haya gustado, lo dice Angélica. Hombre, don Contreras, ya que están hablando tanto de terror, usted sabe que yo no soy tan... O sea, yo soy un poquito escéptico, soy la parte escéptica de este programa, la razón del programa. ¿Usted no cree que muchas veces estas historias
sería mejor comprobarlas, es decir, qué chévere, por ejemplo, que un día me llamara alguien, por ejemplo, no sé, qué sé yo, por ejemplo, de la Candelaria, y me dijera, ¿usted no me cree? Venga, lo invito a que pase una noche en mi casa. Bueno, si ¿Me hay parece una forma, buena si es idea? comprobable, lo podríamos hacer, pero que realmente sea comprobable, Obvio que sea comprobable, porque si pues es mamando gallo, pues nos vamos a dar cuenta. obviamente. Son las 9:18 en la noche de Insomnia. ¿Hay alguien en la línea? Hola, ¿quién está ahí? Hola, Daniel. Daniel, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Bien, señor, gracias. Cuénteme, ¿qué fue lo que le ocurrió? No, pues lo que pasa es que pues estaba hace como unos 5 meses, estaban acá con unas amigas. Y una amiga pues se sentía muy rara, tenía los ojos amarillos. Sí. Y pálida. Entonces pues ya estábamos haciendo una tarea y ya habían pasado 3 horas, eran como las 5 de la tarde. Hasta que un momento a otro esta niña pues cambió de voz. Y empezó a tener una voz pero como de hombre muy guache. Entonces pues un momento a otro cogió al novio y le empezó a pegar. Muy duro y pues claro, pues nosotros todos asustados. Hasta que un momento a otro una amiga pues ella sufría el corazón y se desmayó. Entonces pues nosotros pues la cogimos hasta que ella, la que se había desmayado, se despertó y la otra se desmayó. Y se despertó pero con los ojos amarillos. Y empezó pues a pegarme y pues yo no sabía qué hacer porque pues tenía una fuerza como de hombre. Y diciendo muchas groserías y todo eso. Entonces pues uno desconcentrado pues no sabíamos qué hacer y era destrozando todo el apartamento y eso. Hasta que un momento a otro pues no pudo hablar. Y se paralizó totalmente y se cayó al piso, pero no podía hablar. Y empezaba a llorar y eso. Y tartamudeaba, pero no podía decir nada, como si su propio cuerpo lo estuviera manejando. Y así eran hasta las 8 de la noche, que llegó la mamá y pues la mamá le empezó a decir, pues ella sabía unas bendiciones, unos rituales y empezó a hablar unas cosas muy raras sobre Dios y todo eso. Y era diciéndole eso y pues hasta que un momento a otro pues ella se desmayó y abrió los ojos y volvió en sí y ella no se acuerda de nada. Bueno, ¿esto ocurrió hace cuánto tiempo? Hace como unos 5 meses. Bueno, después de esto, ¿cuánto tiempo más o menos se demoró en ocurrir? Pues le digo, hace como 5 meses. Sí, pero ¿cuánto tiempo duró toda esta travesía? Duró como desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Después de eso siguieron ocurriendo cosas? Sí, como al mes. ¿Como al mes? Sí, la misma niña que tenía los ojos amarillos le volvió a pasar lo mismo, pero no pasó de nada más. Significa pues hablaba con voz seria, pero ella no hizo nada ni estaba calmada. ¿Ustedes saben qué fue lo que ocurrió? Pues la verdad no, pues lo que dicen es que ella pues como ella no se había bautizado ni nada, entonces pues dice que ella es muy débil y contra los espíritus y todo eso, porque dice que como que se le había entrado un espíritu. Ajá. Ok, amigo, pues hombre, muchas gracias por estar en Insomnia. No, gracias a ustedes y pues muy bacano su programa. Siempre será bienvenido. Hasta luego. Hasta luego. Foros que escriben. Bueno, este foro lo escribe Jorge A. Dice, no jueguen con los muertos. Amigos de Insomnia, yo vivo en Chía y lo que me sucedió es real. Esto me sucedió en mi colegio. Era un descanso y empezamos a jugar con mis amigos a llamar espíritus con unas monedas. La verdad yo no le puse como mucha atención, inclusive me atreví a llamar al espíritu de un tío abuelo. Dicen que si uno no se despide del espíritu al que está llamando, este queda vagando por este plano astral y por ahí no podría retornar a su mundo. Entonces pude comprobar que esto era cierto, porque a partir de ese momento en mi casa se escuchan ruidos extraños, voces y golpes en el tejado. Realmente estaba muy desesperado y asustado, así que decidí encarar a este espíritu y repitiendo el juego de las monedas lo envié de retorno a su mundo. No me volvieron a molestar jamás. Les recomiendo a todos que no jueguen con los espíritus, déjenlos en paz. Jugar con ellos es cosa seria. A mí no me pasó gran cosa, pero pudo haber sido peor. Gracias amigos de Insomnia y les mando un saludo. Mi nombre es Jorge A. Y antes de que se me vaya la idea, se me vaya la paloma, me estaba charlando precisamente aquí con mi amigo Aragán, que es el que me quiere invitar a la Candelaria, a una sesión, a una tertulia en un bar de estos, para poder grabar estas historias. Y me recordó una linda historia, la del monje sin cabeza. Ya la contaremos entonces, Obvio. porque va a saludar Ahorita a más alguien tarde. que se encuentra en nuestra línea telefónica desde la ciudad de Tunja. Hola, feliz noche.
9:21, Insomnia continúa su marcha y antes de ir con la música, leemos un foro más que ustedes escriben a través de www.40principales.com.co. Me demoré más en terminar mi idea de que ya la gente me está invitando a... Por ejemplo, Aragán me invita a ver si soy capaz de pasar una tertulia de medio en la Candelaria. Imagínese. Bueno, ¿Podría ser? podríamos armar una tertulia en la Candelaria y ir y grabarla. Para las personas que están en otras ciudades y no saben, la Candelaria es el barrio más antiguo que tiene Bogotá. Se dice que allí fue donde se creó, donde se fundó Bogotá. Y pues se podrán imaginar todas las historias que se tejen en torno a este tipo de temas en esta parte de la ciudad. Saludamos también a esta hora 89.9 nuestros amigos en la ciudad de Medellín y a 99.3 en la ciudad de Tunja. Vamos a los foros. Bueno, entonces Marcela nos dice, ojo a esta historia, porque es muy real. Quiero hablarles sobre la llamada. Ok, esto me ocurrió aproximadamente cuando yo tenía 15 años, ya tengo 24. Yo llegaba de un viaje con mis padres. Nosotros vivíamos en una pequeña casa esquinera y al entrar sonó el teléfono. Yo corrí a contestar y miré por la ventana. De pronto, antes de descolgar el teléfono, vi como una especie de perro o algo así. Era una cosa negra y me dio bastante susto. No caí en cuenta que eran las 12 de la noche. Levanté y pregunté, ¿con quién hablo? ¿A quién necesita? Pero nadie me hablaba. Repetí las mismas palabras y de pronto escuché como unos gritos, como una voz de auxilio. Era mi padre que pedía auxilio al otro lado del teléfono. Pero lo más extraño es que en ese momento mi padre estaba parado frente a mí, estaba a mi lado. Y me dijo, Linda, ¿quién es? Yo en ese momento me desmayé del susto. Y nunca había contado nada de esto. A nadie se lo había dicho. Hasta hace 15 días recibí una llamada a mi celular y era mi padre pidiéndome ayuda ya que lo estaban robando. Desgraciadamente, los atracadores lo mataron. Y lo más extraño fue que escuché exactamente lo mismo que hace cuando tenía 15 años. Dios mío. 9:24. Esas son las cosas que uno no quisiera que pasaran en la vida, que se volvieran cosas premonitorias de cosas malas. Pero desafortunadamente es tan extraño nuestro mundo, es tan impensable lo que nos pueda ocurrir, que cualquiera de nosotros estamos sujetos a cualquier fenómeno de estos. Es Insomnia, es 40 Principales. En nombre del Chancho y de quien les habla Héctor Contreras, agradecemos a cada uno de ustedes por ser nuestro cómplice, por estar ahí al otro lado del radio, porque a pesar del miedo que usted pueda sentir, existe un pequeño morbo que recorre cada una de sus partes del cuerpo, que no le permite apartarse, aunque sea un solo segundo, sino que por el contrario, se convierte como en una droga que usted necesita más y más y más. 9:25, la Insomnia Paranormal está aquí con ustedes. Feliz noche. Buenas noches, ¿Quién habla? Julie. Julie, bienvenida a Insomnia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, eso fue una Semana Santa, Sí. hace como 2 años más o menos. Ocurrió... Dime, ¿En dónde ocurrió? en la laguna de Suqueña. Ah, ok, en el departamento de Boyacá. Sí. Ok. Entonces nos fuimos a acampar esa Semana Santa y llevamos los perros, íbamos los dos solos con los perros. Entonces, pues un tío nos llevó en la lancha hasta una isla que hay por ahí cerca y decidimos acampar. Entonces, bueno, era de día y armamos la carpa, todo el cuento. Entonces, de un momento a otro, empezamos a pasar por una casa que estaba abandonada, ¿sí? Ajá. Y ahí yo veía gente colgada, pero, o sea, me parecía que era como impresión porque me habían contado que asustaban. Ya después de un rato, en la noche, empezaron a escucharse cadenas, y eso es hay pinos, ¿sí? Entonces no tenía por qué escucharse cadenas. Como si se arrastraran por el piso, se escuchaban lamentos de una mujer que lloraba. Y minutos antes, yo me quedé sola al lado de la fogata y estaba mi perro amarrado a un árbol y apareció colgado. Llevaba como 20 minutos, ya estaba muerto prácticamente. Yo empecé a gritar desesperada. Mi novio escuchó los gritos y subió corriendo y revivió el perro, y eso fue traumático para mí porque lo tengo desde pequeñito. El perro... Más o menos, ¿Ustedes qué creen que pudo haber sucedido aquella extraña noche?
Pues no sé, porque mis abuelos dicen que ahí asustan. Y pues yo no creía, yo iba como a comprobarlo, ¿sí? Y pues no sé, me muero de susto volver allá porque fue tenaz. Porque ahorcaron el perro. Y no solo eso. Veíamos un señor que cortaba leña y bajaba rapidísimo y llenaba la lancha de leña. Y al día siguiente... ¿Dime? ¿A esa hora? Sí. Y al día siguiente... Cuando nos fuimos, pues nos tocó hacer una cantidad de cosas para que una lancha que pasaba nos viera y nos recogiera, porque estábamos asustadísimos. Nos dimos cuenta que eso era un precipicio, o sea, no tenía cómo bajar el señor por ahí. No había forma. Era absurdo, sí. Y de día incluso se escuchaban los llantos de una mujer como si la estuvieran matando, como si le estuvieran haciendo algo. Ok, ¿qué historias o qué argumentos, por ejemplo, les daban sus abuelitos de lo que allí ocurre? Pues ellos sabían todo que habían indígenas por allá, entonces que por eso es que allá asustan y que en esa casa que te cuento que está toda abandonada y tiene la cocina quemada y hay un tablón, entonces que ahí vivía una familia y se fue precisamente por eso. Dios porque mío. los asustaban y ahí mataron a una señora colgada y yo veía colgada a la gente. Dios mío, Laguna de Fúquene ocurrió esto. Sí, en la laguna de Fúquene. ¿Hacia qué lado? ¿Por qué lado? ¿Por qué parte de la laguna? Eso es, si te vas por Chiquinquirá, Sí. como a 20 minutos hay un chalet por ahí en esto. Dios santo. Sí. 9:38. A ti, muchas gracias por llamar a Insomnio. Bueno, ok. Feliz Hasta noche. luego. Chao. Hoy es exactamente lunes 18 de agosto del año 2003 y damos una vuelta por nuestros foros. Este lo escribe Gustavo Iván Suárez. Dice: presencia extraña. ¿Qué tal? Mi historia es esta. Mi mamá y yo nos pasamos a una casa del Parque Uribe en la ciudad de Armenia. Era bastante grande y tenía fama de que por ahí asustaban. Me pasó lo siguiente. Era noche de sábado, mi mamá se iba de rumba. Yo me quedé solo, estaba viendo televisión y me dio como sueño. En ese momento apagué el televisor, cuando de un momento a otro se empezó a mover mi cama. Pude observar un niño de aproximadamente 3 a 4 años y se empezó a reír de mí en mi cara. Se puso a jugar canicas, me invitaba a jugar con él. Yo estaba petrificada del susto y empecé a orar. Él se reía de lo que yo rezaba, hasta que por fin dije una oración muy fuerte, que es la de la Santa Cruz, y este niño desapareció. Al otro día, mi vecino que vivía en la parte de abajo de mi casa me preguntó qué estaba haciendo a esa hora jugando canicas, ya que el piso mío es de madera y obviamente se escuchan los ruidos abajo. Entonces no fue mi imaginación, sino fue algo real, porque mi vecino lo pudo comprobar así. Gracias por leer mi historia. Mi nombre es Gustavo Iván Suárez, que nos deja un foro aquí en www.40principales.com.co. Son muchas las cosas que hacen parte de lo paranormal. Son muchas cosas. No son solo fantasmas, no son solo brujas de pronto, sino que nosotros llamamos paranormal a todas aquellas cosas que tal vez nuestra mente no puede justificar de alguna forma razonable. Es tan fácil como que nosotros en este programa no intentamos vender verdades absolutas. Queremos abrir una ventana para que usted que está escuchando pueda interactuar y pueda comentarnos su experiencia. Usted nos dirá qué fue lo que vivió. Y usted, que además está escuchando, juzgará cada una de las cosas que se diga acá de acuerdo a sus principios morales. Y es ahí cuando usted creerá y armará su propia verdad en torno a estos temas. 9:42. Hace un momento hablábamos de lo del cuento de la Candelaria. Y hablábamos de historias tan poderosas como la historia del monje sin cabeza. El cura sin cabeza. Esa es una historia legendaria para los que no saben. Repetimos, la Candelaria es el barrio más viejo que tiene Bogotá y es un barrio clásico aquí. Ya han sucedido muchas cosas, porque pues de la época de la colonia recuerdan o se tiene la historia clásica que dice que por los lados de la Candelaria hay un monje que no tiene cabeza y se aparece en las noches, en las madrugadas, por ahí entre las 2 y 3 de la mañana, recorriendo estas frías calles en pues las noches de miedo, obviamente. Cuentan que este cura sin cabeza era antiguamente, los monjes eran los encargados de cuidar los barriles de vino que venían directamente desde España, y los monjes eran los que cuidaban estos barriles de vino. Pues cuenta la historia de que el señor monje estaba
o el cura sin cabeza, estaba cuidando uno de estos especies de barriles, y en la parte de arriba, en la parte frontal del estanco, de la estancia, unos barriles, por el peso y por la construcción, se lanzaron sobre este personaje, y se rompió la parte superior de madera que sostenía a los barriles de vino, y se soltó un vidrio que obviamente fue lo que le cortó la cabeza. Desde ahí en adelante se dice que el monje anda buscando su propia cabeza, porque él, como es el vigilante de estos barriles de vino, él no quiere dejar su profesión, y por eso es que se le puede ver por ahí, vagando por la Candelaria, un cura sin cabeza. Dios mío. 9:43. Pasemos a la línea. Hay alguien, 337-8717. Hola, feliz noche. ¿Quién se encuentra? ¿Aló? ¿Quién habla? Andrés. Andrés, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Bueno, cuénteme, ¿qué fue lo que le ocurrió? Bueno, es que cuando yo era pequeño, más o menos como a la edad de los 4 años, yo estaba, yo dormía en el mismo cuarto de mis papás. Sí. Entonces, yo oía todos los, cada vez que yo llegaba, oía una voz de alguien, alguien como que me hablaba. Entonces me decía que como que matara a mis papás y todo. Y yo le decía a él que no, yo siempre he tenido la mentalidad de que eso no. Entonces yo siempre lo buscaba debajo del colchón y todo, no sé, pues no creo que fuera mi imaginación, pero siempre, yo hablaba con él y le contaba todo lo que me había pasado y todo. ¿Usted recuerda quién era o más o menos qué era lo que le hablaba? No, nunca supe. ¿Cómo era esa voz? Era una voz, como delgada, como un poco tenebrosa. Como sí, como delgada, pero yo a él no le tenía miedo, él era como un amigo mío. ¿Usted no le tenía miedo? No. ¿Hasta qué edad lo estuvo acompañando esta voz? Como hasta los 5 años, más o menos. ¿Un año, 2 años más o menos? Sí, más o menos. Y, nunca supe, y me daba como mensajes malos y que matara a mis papás y, todas esas cosas que no... Que no deben ser. Sí. Okay. ¿Y otra historia? Sí. Y la otra historia era esta le pasó a mi papá, que él estaba en un cuarto, él estaba en un cuarto en una casa que él vivía así. Entonces, después de eso, él había como un corredor largo, y ese corredor, pues, se acaba el corredor y empezaba el cuarto de mi papá. Entonces, él escuchó un sonido en la puerta, pero fuerte, como que golpearon. Ajá. Entonces él abrió rápido la puerta, en un segundo abrió la puerta y el corredor era como de 10 metros y no había nadie. Y después en ese día él no sabe por qué, él nunca se ponía un vestido negro y se lo colocó ese día, no sabe por qué. Y después al momento le avisaron que se había muerto el suegro. ¿Se había muerto? Y nunca se supo qué fue lo que pasó. Muy bien. Sí. Pues amigo, muchas gracias por hacer parte de Insomnia. Bueno, listo, muchas gracias. Una feliz noche. Bueno, hasta luego. Ok, son las 9:46 en Insomnia. Vamos a la línea. Hola, feliz noche. ¿Quién está ahí? Aló, sí. ¿Quién habla? Willar Peña. Willar, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, cuéntanos qué fue lo que le ocurrió. No, pues eso fue una historia toda extraña que cada que la comento me pongo nervioso, hermano. Resulta que hace como 15 días fuimos a un pueblo con mi familia que se llama Samacá, cerca a Tunja. ¿Se llama cómo? Samacá. Samacá, cerca a Tunja. Sí, exacto. Okay. Entonces, pues claro, pues uno va a divertirse, a tomar. Pero entonces pasaron las fiestas, que eso fue para un día de tractomulas. Entonces pasaron las fiestas, todo bien. Entonces, era de noche, eran como las 12 de la noche, pero entonces yo tengo familia allá. Yo me fui a acostar en la casa de mi tía, obviamente. Usted sabe que un pueblo pues tiene pues varias entradas, ¿verdad? Sí. Entonces yo iba por una de esas entradas, pero entonces me dio mucho miedo, pues sí, como que lo están siguiendo a uno y... ¿Usted tenía delirio de persecución? Que alguien lo estaba... Exactamente, pero entonces yo estaba tomando, pues, póngale a las 11 de la noche. Entonces eran como las 11:30, le pongo yo, entonces pues me dio miedo, como que lo seguían a uno. Entonces pues preciso pasé por la casa de un amigo ahí de nosotros, de la familia Ponte allá en Samacá. Entonces pues sentí tanto miedo que me salté la casa, ¿sí me entiendes? Salté la casa y pues dije, no, pues yo no sigo caminando porque me da mucho miedo. Entonces caminé, abrí la puerta, pues usted sabe que en el campo pues son desconfiados. Sí. Entonces fui y me acosté a dormir, pero entonces antes de entrar
había como un fantasma, lo llamo yo, ¿sí? Vi una señora que había muerto hace muchos años, pues yo no la conocía, pero entonces la describí y entonces todo el mundo decía que sí, que era una persona que se llamaba Esther, se llamaba Doña Esther, sí, una vecina ahí cerca. Entonces llegué, pues antes de eso yo llegué y entonces le dije a una amiga que tenía ahí, la desperté, le dije pues si me acompañaba al baño, que tenía ganas como de vomitar. Entonces pues ella me acompañó, pero entonces en el baño como que se querían meter en mi cuerpo, no sé, algo así. Pero entonces yo... ¿Por qué lo dice usted? ¿Cómo? ¿Por qué dice que querían meterse en su cuerpo? Pues yo lo digo eso porque yo estaba ahí y entonces como que me azotaban, ¿cierto? Pero mi cuerpo... todos me comentan que yo duré como muerto, no tenía pulso, no tenía respiración, pero yo me veía, yo veía mi cuerpo, ¿sí me entiende? O sea, yo veía todo lo que estaba pasando, pero no podía tener control sobre mi cuerpo. Ok. ¿Sí me entiende? Bueno. Entonces llegué, volví en sí y caminé, entonces me echaban agua bendita, ¿sí? ¿Y usted cómo reaccionaba ante el agua bendita? No, hermano, pues yo común y corriente, normal. ¿Sí me entiende? Yo me echaba el agua bendita, yo se la quité a la señora porque todo el mundo se despertó de los nervios, el pánico. Entonces llegué, me eché el agua bendita, pero es que salió un olor horrible, hermano. Eso era, mejor dicho, es que amortecina, olía, es como cuando una persona muere, que lleva así descompuesto su cuerpo. Así pues, me pasó eso, pero yo miraba a toda la gente. Entonces yo salí y miré a un primo que estaba llorando. Uh-huh. Entonces cómo lloraba, porque fueron a llamar inmediatamente a mi tía. Entonces cómo lloraba aquí porque yo estaba muerto. Pero yo lo abrazaba, me aferré a él, lo abrazaba, pero él no me sentía. Entonces volví, me miré y yo, ¿y qué pasa? Me vi botado, mejor dicho. Eso fue aterrador. Y al otro día, pues, yo no dormí, cogí la flota y me vine para acá, para Bogotá, porque no pude, los nervios. Obviamente. Amigo, gracias por estar en Insomnia. Listo, muchas Una gracias. feliz noche. Que esté bien. Hasta luego. Son las 10 en la noche, 4 minutos. Lo hemos dicho durante mucho tiempo. Nosotros no queremos vender verdades absolutas en este programa. Simplemente usted, de acuerdo a sus principios morales, juzgará cada una de las cosas que escuche aquí, en la Insomnia Paranormal, en 40 Principales. Algo de los foros que ustedes escriben a través de nuestra página en internet. Ok. Este foro lo dice Luz Angélica Serrano. Habla sobre maldiciones. Dice, ¿qué tal, amigos de Insomnia? Su programa me encanta. Bueno, al grano. Una señora tenía una hija que era muy rebelde. Ella tenía 10 años. Un día su hija enfurecida cortó los mejores vestidos de su madre. Y cuando ella se enteró, le dijo a su hija que con mucha ira que ojalá se la llevara el diablo. Esa noche la niña tuvo muchas pesadillas, no podía dormir. Entonces la mandaron a dormir con la empleada del servicio. Al rato la empleada sintió que le habían alado el cabello. Ella enseguida prendió la luz y cuando observó, la niña estaba toda aruñada, estaba sangrando. Espero que esta historia les haya gustado. Gracias por leerlo en el programa. Lo dice Luz Angélica Serrano, que dejó un foro en www.40principales.com.co. Si usted quiere mandarnos una historia, puede hacerlo por intermedio del link que dice Insomnia en la parte principal de la página de 40 Principales Colombia. Ahí en la parte izquierda dice Insomnia. Usted puede hacer link ahí y dice opinar, pues ahí deja su opinión, deja su foro. En este caso que mandó Luz Angélica Serrano. Todo lo paranormal tiene un sitio en Insomnia. Vamos a la línea 337-8717. Hola, ¿quién está ahí? ¿Aló? ¿Quién habla? Javier. Javier, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuénteme, ¿qué fue lo que le ocurrió? Lo que pasa es que, bueno, yo vivía en Suba y, bueno, yo tenía 13 años, me encontraba con mi hermano y con un primo. Entonces nos pusimos ahí a molestar de que cuando uno contaba en el horizonte 10 nubes rojas, algo así. Sí. Entonces, que se aparecía el diablo. ¿Cuándo contaba cuántas? 10. 10 nubes rojas. Sí. Ok. Entonces, bueno, empezamos ahí a joder y empezamos a contar. Que 1, 2, 3. Bueno, llegamos a la 9ª. Y
yo era muerto de la risa. Y entonces dije, vea ya la 10ª. Y me dijo un amigo, sí, siga jodiendo con eso y verá que se le va a aparecer. Y yo, ¿qué eso es puro cuento? Entonces miramos hacia el cielo y había una gran nube, una nube roja que estaba tomando como forma. Entonces esta nube fue apareciendo como si tomara forma del diablo. Ajá. Entonces en la mano izquierda tenía un tridente y se estaba burlando de nosotros, nos estaba señalando. Claro, yo salí espantado para la casa y pues eso es. Y otra cosa que pasó fue que cuando yo iba con un amigo, bueno, empezamos a contar historias de cosas que nos habían pasado. Entonces nos íbamos de San Antonio, que queda en la 183. Ajá. Nos íbamos para la casa de un amigo que queda en San Cristóbal. Ok, ¿y qué pasó? Y nos íbamos por la carrilera del tren. Eran como las 7, 8 de la noche tal vez. Entonces, bueno, íbamos caminando y había una parte donde hay un canal. Entonces estábamos cruzando ese canal y un amigo pasó el pie y no lo podía quitar de ahí. No podía moverse más. Y yo le dije, muévase, apúrese. Ajá. Y dijo, no me puedo mover. Yo, pero ¿cómo que no? Lo cogí un brazo y lo jalé duro. No se movía. Entonces él me jaló a mí y casito me caigo al fondo de ese pozo. Ajá. Y claro, quedamos ahí. Y mi amigo, él tuvo que botar el tenis que tenía ahí y salir a correr porque qué miedo tan... O sea, era tenaz. No podía quitar el tenis. ¿Qué hora era más o menos en ese momento? Como las 8 de la noche tal vez. Uy, muy bien. 8 minutos. Amigo, gracias por estar en Insomnia. Una feliz noche. Suerte. Chao. Dice César, esto me ocurrió hace 15 años, llevo 15 años con miedo. Les escribo desde Tunja, esto ocurrió un viernes en la noche. Yo tenía 9 años en aquella ocasión, eran como las 11:30 exactamente. Yo dormí en la misma habitación con mis padres. Aproximadamente 15 minutos después de que mi papá apagó el televisor, sentí que algo o alguien se acostó a mi lado. Era una sombra con una forma más o menos humana, aunque se me hizo extraño, no sentí miedo. Desde entonces este ser o lo que sea me visita 1 o 2 veces al año. Ahora debo decir que ya es una experiencia aterradora. A altas horas de la noche o en la madrugada escucho pasos que se acercan hacia mi habitación. Yo reacciono tratando de moverme y de gritar, pero mi cuerpo y mi voz no responden. Veo claramente mi habitación y me veo a mí mismo. Es más, veo a mi hermano que duerme conmigo. Pero lo realmente espeluznante es saber que hay alguien más en la habitación, que se posa sobre mi cuerpo. Escucho claramente su respiración agitada. Puedo moverme a voluntad solamente cuando este ser se aleja. Ahora ya tengo 26 años. Cada noche me acuesto con mucho miedo rogando que este espectro no me visite. He investigado mucho al respecto y me alienta saber que no soy la única persona que sufre de estas visitas tan aterradoras. Espero que esta noche y que nunca ninguno de estos seres lo visite a usted en su habitación mientras duerme, porque es algo realmente aterrador y pasa con mucha frecuencia. No miento y es real. Sé que muchos lo han vivido. Un consejo: recen antes de dormir. Lo dice César. Recen antes de dormir podría ser el consejo que nos deja esta persona. Y es que realmente cuando uno está durmiendo se convierte en la parte más vulnerable para cualquiera de estos fenómenos extraños y paranormales. Hace 8 días, precisamente cuando estábamos en nuestro especial de regresión y todo esto, hablábamos con el doctor Carlos y él nos decía que cuando uno está durmiendo entra en un pequeño letargo, como que su cuerpo se distancia un poco de su alma inclusive es capaz de salir de su cuerpo, y es precisamente aprovechada ese momento, esa instancia por los seres extraños que habitan la noche para poder hacer de las suyas. Por eso es que ahí es cuando llegan, por eso es que la noche es perfecta y por eso es que en este momento estamos más cercanos y estamos mucho más latentes a que cualquiera de estas cosas pueda suceder. 10:23, vamos a la línea. Hola, feliz noche. 10:23, vamos a la línea. Hola, feliz noche. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Fabio. Fabio, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Bueno, pues ahí un poco asustado. Bueno, bienvenido a Insomnia y cuéntenos qué fue lo que le ocurrió. Bueno, yo tengo 2 historias corticas. La primera es con 2 muñecas Barbies que eran de mi sobrina. Ajá. Entonces ese día ella me la pidió un favor de que la llevara al colegio, que tenía que hacer un trabajo. Entonces yo la llevé normalmente y allá me encontré con un amigo y empezamos infantilmente a molestar con ella, sí.
a hacerlas, poner poses todas raras y todo. Entonces, normal, no pasó nada, en ese momento no pasó nada, pero yo las guardé en el maletín. Cuando esa hora eran como las 6:30 ya, ese maletín empezaba a mover solo y ya como que se intentaran golpearlo o salir de esas muñecas de adentro. Y yo lo destapaba y estaba en otra posición de que ya las metí. ¿Y qué pasa con las muñecas? Por la noche yo llegué normalmente todo asustado y las tiré por allá abajo en una cama. Cuando yo me estaba soñando que una de esas muñecas se paraba, salía abajo de la cama y se montaba en el pecho y me rasguñaba y me dolía todo, era como medio real el sueño. Cuando el otro día me desperté tenía las marcas como de manitos chiquitas así en todo el cuerpo, como si la muñeca me hubiera atacado. ¿Usted qué cree que pudo haber ocurrido? Pues la verdad, ¿será que la muñeca está viva o que se está desquitando a verse porque yo me burlé de ella? Ok, amigo, pues muchas gracias por estar en Insomnia. No, la otra historia perdón que me mueva un poquito. No se preocupe, cuéntanos. Una experiencia con la Ouija. ¿Qué ocurrió? Yo bajé todo como se tenía que hacer una Ouija de internet y conseguí una tabla de ataúd. Sí, una tabla usada de ataúd. Y hice la Ouija normalmente. Ajá. Pero ¿qué pasa? Cuando ya la utilicé 3 veces y no, las 2 primeras veces no me funcionó. A la tercera sí funcionó y yo la cerré sin despedirme el espíritu. Sin cerrar la sesión. Ajá. Entonces yo la guardo en mi closet. Entonces hace como 3 días para acá, ese closet son como a las 1 de la mañana, 2 de la mañana y empieza a moverse. Y hace poco fue antier. Empezó a moverse el closet como si lo golpearan. Entonces me despertó el estruendo y yo me desperté cuando abrió esa puerta de un momento a otro y la Ouija cayó al suelo. Ajá. Y empezó a moverse el triángulo, cayó aparte, pero se subió encima de la Ouija solo. Y me dijo, conmigo no juegues, señalando letra por letra. Letra por letra. Sin que nadie la tocara ni nada. ¿Esto sigue ocurriendo? Sí. ¿Hace cuánto que practicó esta sesión de Ouija? Hace más o menos un mes. ¿Un mes? ¿No la cerró? No la cerré. ¿Y se ha seguido manifestando y han seguido ocurriendo cosas extrañas? Muy bien, 10:26, amigo, feliz noche. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Este foro nos lo escribe Angie García, nos habla de una muñeca embrujada. Esta es la historia de una amiga. Ella pertenece a un grupo juvenil de oración. Estaban en la iglesia de Bucarica, en Bucaramanga, cuando llega una señora llorando con una bolsa extraña y empieza a contar su historia. Ella había recibido una muñeca, se la había regalado una mujer a su hija. En ese entonces su hija menos amanecía con arañetazos en su cuerpo y moretones. La madre pensaba que eran sus hermanas las que le pegaban a la menor. Lo curioso era que cuando la niña miraba la muñeca ella empezaba a llorar desconsoladamente. Entonces una vez llegó la señora a la casa y encontró la muñeca caminando en toda la sala. Ella quedó inmóvil y rezó. Cogió la muñeca y la guardó en la bolsa. Esa muñeca la traía ella consigo. Entonces mi amiga se burló de esta historia, le pareció absurda, cogió la bolsa y se puso a jugar con sus amigos. Pero la bolsa se empezó a calentar y la botaron. Empezó a salir un olor inmundo y podrido. En ese momento el padre lo reprendió diciendo que no se debe jugar con las cosas que son del demonio. Esto es una historia real, sucedió hace 2 años en Bucaramanga, lo dice Angie García. El cuento de los muñecos y de las muñecas es verdad y es real. Algunas religiones entre comillas, como el vudú, utilizan a través de los muñecos algunas prácticas extrañas. Ustedes seguramente habrán visto los fetiches, que son los muñecos que se utilizan para este tipo de cosas. Pero no solo en esta parte del mundo. En Japón hay una religión que también, hay una parte de la religión que involucra el uso de las muñecas. Allí, mediante un ritual, las muñecas son ¿cómo se le diría? Como asignadas a una niña. Y esta muñeca se encarga de cuidarlas como su ángel protector. Pero a cambio esta niña tiene que mantenerla muy bien. Viene en una cajita y la cajita tiene que tenerla muy bien arregladita y perfectamente. A la muñeca le crece el pelo y tienen que cortarles el pelo para mantenérselo bien.
Es una historia bien extraña, pero hace parte de la cultura de esta parte del mundo. 9:59. Por eso, si usted tiene muñecos por ahí cerca, cuidado. Ok, perfecto. Este forito dice, o lo escribe Gustavo Suárez, dice: en verdad esto es terrorífico, mucha gente lo vio bailando con el diablo. Estaba en una discoteca en la ciudad de Armenia, tenía como 16 años en ese entonces. La discoteca se llamaba Alop. Estábamos bailando cuando de repente llegó un man, pues muy bien presentado, muy pinta, y todas las viejas empezaron a chorrear la baba por él. Cuando de un momento a otro este ser empezó a oler como a azufre. La muchacha que bailaba con él empezó a gritar, fue todo un caos, fue algo horrible, todo el mundo corría. Las piernas del man de pronto se tornaron en como pezuñas de caballo. La muchacha cayó al suelo y estaba marcada con el número de la bestia, el 666. Los días siguientes la pudimos ver en el Seguro Social y a los 3 días después de este acontecimiento la niña falleció. No sé qué podría haber sido eso, brujería, satanismo, no sé. ¿O sería que realmente esta persona era el diablo? Gracias por leer mi foro, lo dice Gustavo Suárez. Nunca estamos solos. Es uno de los principios básicos, uno de los estandartes de esta noche de insomnia. Hola, ¿quién habla? Andrés. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señora. Bueno, bienvenido a Insomnia. Cuénteme, ¿qué le ocurrió? Pues es una historia bastante común, pero que puede aceptar que sí puede pasar. Ajá. Esto es sobre lo de las aladas de las patas. Sí. Una vez me pasó, pero, o sea, estaba hablando yo con un amigo y me comentó que si yo le tenía miedo al demonio. Y yo pues le dije que no, que eso era una bobada. Y de pronto pues ese día por la noche yo estaba dormido. Y en ese momento como que uno está como entre dormido y entre despierto. De un momento a otro sentí yo un jalón de piernas. Y claro, quedé asustado ahí. Y no pude dormir como hasta las 4. Y entonces pues ahí queda mi historia y es algo que uno dice pues que con esas cosas no hay que jugar ni desafiarlas. Y ya. ¿Hace cuánto tiempo le ocurrió esto? Hace como un mes más o menos. ¿Hace un mes? Sí. ¿Por qué cree usted que ocurrió esto? No sé, la verdad no sé. Pronto pues por lo que le digo, porque las cosas no se tienen que desafiar. Y con esas cosas no se pueden jugar. Muy bien. ¿Y ha hecho algo? ¿Esto se ha seguido presentando? No, afortunadamente no. Pues sí me han pasado cosas raras, pero pues... ¿Fue solamente eso? Sí, así como la más impactante fue... ¿Usted cree que realmente nunca estamos solos? Nunca. Amigo, gracias por estar en Insomnia. Ok. Chao. Gracias. Dice encuentro con el diablo. Se encontraban en una finca en el pueblo de San Vicente de Chucurí. Allí se encontraba un tío y sus amigos compartiendo unos tragos. Cuando se disponían a dirigirse a la casa de unos amigos en donde se escuchaba música y ruidos, ellos iban a ir como una especie de fiesta. Y cuando iban a ir a la otra finca, se detuvieron a consumir aún más trago. Mientras compartían algunas palabras, en ese momento, en un momento de inesperado, llegó un señor y se paró junto a ellos. Era un señor moreno, alto, vestido todo de blanco y sin dirigir una palabra. Ellos lo saludaron y él no respondió. Ese saludo para controlar sus nervios ante la presencia de dicho personaje. Incluso le alcanzaron la botella de aguardiente para que este hombre misterioso se tomara un trago. Él la cogió, lo tomó y se sorprendieron cuando observaron que la botella estaba totalmente vacía. Cuando ellos miraban la botella, el personaje había desaparecido en ese momento. Les corrió un frío como bárbaro por todo el cuerpo y sintieron que algo se los levantaba del suelo. Fue cuando ellos decidieron regresar a toda carrera a la casa donde estaban anteriormente. ¿Quién podría haber sido esta presencia? A lo mejor era el diablo, lo dice Mística. Son las 10:32. Este dice Chucuré, ¿ya? Lo escribe, dice es de susto. Quiero que lean esta historia. Estaba en mi casa, estaba durmiendo, eran como las 3 de la mañana y me paré a tomar un poco de agua. Cuando iba camino a la cocina, vi un hombre sentado en el mueble de mi sala.
No presté atención y fui y tomé agua. Apagué la luz. Me dirigí hacia mi cuarto de nuevo. Cuando iba a entrar a este, algo no me lo permitía. Miré fijamente y estaba aquel hombre. Era grande, estaba en mi puerta. Yo quedé paralizada. Se me hizo un nudo en la garganta del mismo susto que no podía ni gritar ni correr. Su mirada se fijó en mí. En un momento miró hacia otro lado y ahí fue cuando sentí que el alma se me iba del cuerpo. Corrí para el cuarto de mis hermanos y ahí me quedé toda la noche. El problema era que sentía que estaba en cuarto, pero no sé por qué no podía entrar al de mis hermanos. Bueno, esto comprueba una vez más que nunca estamos solos. Saludos a todos los de la emisora, lo dice Chucureña.